Y de las declaraciones y los buenos deseos de Antony Blinken nos vamos a Israel, donde, como usted sabe, claro, este misil que está confirmado, esto porque llegó la investigación a posteriori, que es un misil del Hezbollah que ha sido fabricado en Irán y dio muerte a 12 niños jugando al fútbol en Magd al-Shams, ahí en las alturas del Golán. El espanto, el dolor inconmensurable, el momento más duro después del 7 de octubre, en lo que significa realmente esta enorme tragedia y dolor. Natalio Steiner está con nosotros hoy lunes también. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bien y claro, consternados por lo que ha pasado este Shabbat, como toda la población israelí, en lo que algunos denominan, y yo comparto por lo menos en lo que es el análisis primario militar, un error de cálculo cuando se tiran misiles y misiles, alguno puede dar incluso en el blanco, en términos de el horror que ha significado la muerte de estos chicos jugando al fútbol. Y ahora la pregunta es cuál será la respuesta de Israel, que ya ha comenzado, y cuando el gabinete de seguridad le ha dado al primer ministro, que llegó directo de su viaje en los Estados Unidos a una reunión de ese gabinete, y al ministro de Defensa, bueno, la libertad de decidir la acción israelí. ¿Qué nos cuentas de la información y el análisis, Natalio? Permitime, Miguel, que le responda esa pregunta que dejó el colega Samuel Gálvez picando acerca de si el misil, no el misil. Bueno, hay que decirle a Samuel Gálvez que el misil fue arrojado desde una distancia de 8 kilómetros y medio desde la aldea de Shaba. Esto está completamente registrado ya por las fuentes israelíes y está totalmente comprobado, inclusive desde el punto de vista satelital. Por otro lado, ese misil, para que la gente tenga una idea, atravesó el monte Hermón, es decir, atravesó significa que pasó al lado del monte Hermón para impactar directamente en la aldea de Nur Shams, como sabemos claramente. Hay quienes dicen que el misil fue arrojado contra un campamento militar, esto no está comprobado. Es verdad que algunos meses antes había soldados cerca de la cancha de fútbol de la aldea de Nur Shams, eso es cierto, es correcto, pero pensar que el Hezbollah eligió eso como un blanco militar es poco probable, porque si Hezbollah hubiera apuntado desde que comenzó el conflicto contra blancos militares, no se entiende muy bien la destrucción del 35-40% de las casas de algunas ciudades israelíes en el norte, donde vivían civiles y no militares. Por lo tanto, lo que nos tiene que llamar la atención acá es que ese misil dio en el blanco que Hezbollah quería, para causar muerte de civiles israelíes. Ahora, evidentemente, Hezbollah da cuenta del error o da cuenta de la magnitud del error porque ha impactado, y ellos lo sabían, sobre el seno de población drusa. Los drusos están en el Líbano, están en Siria y están en Israel. Son muy respetuosos de su religión, que tiene raíces místicas. Algunos dicen que provienen todavía de la época de Yitro, el suegro de Moshe, y son una rama del Islam. Pero desde el punto de vista nacional, cada comunidad rusa es leal al país donde está. Sin embargo, lo que Hezbollah se ha dado cuenta ahora es que esta lealtad nacional de los drusos a los países donde viven parece haberse fisurado, porque drusos de Siria y drusos del Líbano han llevado el enojo por esta situación, han manifestado su indignación por este crimen brutal del Hezbollah y en Israel han llamado inclusive a ajustar cuentas en forma rápida y hasta le han puesto un plazo al gobierno israelí para que en el término de 72 horas dé una respuesta militar lo antes posible y lo más contundentemente posible contra la agrupación terrorista. Es más, te diría que algunos hasta dijeron que Israel debe arrasar Beirut y Teherán. O sea que esto para calibrar la magnitud del enojo, de la ira, de la furia de la comunidad drusa respecto de lo que ha pasado justamente hace ya menos de 48 horas atrás. Y un dato más acerca de los drusos y de la aldea impactada, porque la gente mucho no conoce. La aldea impactada de Mahmoud Shams es una aldea que, de las 4 aldeas que los drusos tienen en el Golán. El Golán en 1967 fue ocupado por Israel, le fue
conquistado a los sirios en el marco de la guerra defensiva que Israel llevó a cabo, y desde entonces está en poder de Israel porque los sirios se niegan a cualquier reconocimiento del Estado hebreo y claman solo la devolución del Golán. Pero se quedaron viviendo en el Golán cerca de 18.000 sirios, drusos sirios, y por lo tanto su lealtad era hacia Siria. Pero con el correr de los años, han pasado casi 50 o más años, las nuevas generaciones que nacieron entre los drusos se sienten completamente israelíes y su identificación completa y total es israelí. Van a escuelas israelíes, estudian en las escuelas los currículums de las escuelas israelíes, se gradúan en lo que tienen que graduarse, trabajan como israelíes, viven como israelíes en el marco de la religión que ellos tienen, y por lo tanto su lealtad hacia Siria es cada vez menor, es incipiente. Su abuelo podría ser prosirio, ellos son completamente pro-israelíes 100%, y sienten esta afrenta en carne propia, tal como lo ha vivido, y el atentado, el ataque brutal terrorista, no ha hecho más que manifestar que esa lealtad que tiene hacia el Estado de Israel es algo que no van a modificar y no van a cambiar. Resultó muy estremecedor escuchar acá en estos días, en estos 2 días, el testimonio de no pocos líderes de la comunidad drusa, que dicen claramente: de acá no nos mueven. De acá, esto no es Manara, no es Tula, esto no es distintas aldeas o ciudades israelíes que han evacuado. Nosotros amamos esta tierra, amamos este país, nosotros de acá no nos vamos. Vamos a dejar la vida defendiendo lo que es nuestro. Te digo que resulta muy conmovedor escucharlo esto, teniendo en cuenta que el gobierno israelí lo primero que hizo ante el disparo de misiles de Hezbollah en el 8 de octubre fue inmediatamente evacuar a la población civil, en lo que hoy se califica como una medida muy compleja, muy difícil, que sentó un precedente que hoy Israel tiene que revertir bajo todo punto de vista, y no le va a ser fácil hacerlo. Un dato más de los rusos de estas aldeas rusas es que iba a haber varios casamientos, cerca de 12 casamientos en un mes, se postergaron, se anularon por el momento por señales de duelo, y bueno, fueron varios los diputados israelíes a dar lo que llaman en hebreo tanjumim, ¿cómo se diría, Miguel, en El español? El pésame. consuelo, el pésame, el consuelo a los deudos. Algunos fueron recibidos con abucheos, con insultos, otros con aplausos, lo cual no hace más que manifestar la tensión que se vive en estos momentos en esa aldea. Ayer el sepelio fue tremendo, terrible ver las escenas por televisión, miles y miles de personas en una zona muy estrecha, en una aldea de las 4 aldeas drusas, como dije antes, que es la aldea más laica de los drusos. Los drusos son una religión muy observante, pero es la aldea más laica de todas, que inclusive en su calle principal tiene bares, restaurantes, muy bonita la aldea de Magdal Chams, y es muy turística inclusive también, con aproximación y realmente encuentros turísticos que ahora están completamente suspendidos. Y el funeral fue algo tremendo bajo todo punto de vista, doloroso, emotivo, muy choqueante, ver los cuerpos de los chicos ser enterrados, enorme. Y esto se vive en Israel como una tragedia de todos los israelíes, que nos demuestra la peligrosidad de Hezbollah. Ahora, la cuestión es qué va a hacer, qué va a hacer el gobierno. Y la verdad que ya han pasado 44 horas desde el ataque, y aquí todo el mundo piensa que en la medida que el tiempo pasa y no hay una respuesta israelí de alguna envergadura, no estamos hablando de una guerra, de alguna envergadura, la ventana de tiempo que el mundo le ha dado a Israel de legitimidad para una acción defensiva se va a ir cerrando. Y por lo tanto le va a ser más difícil a Israel después justificar algún tipo de ataque. Por otro lado, es verdad lo que dicen en ciertas fuentes militares: los ataques a grupos terroristas no deben ser tomados desde la emocionalidad. Hay que planificar, hay que preparar, hay que actuar y golpear donde se pueda golpear, donde se deba golpear, de acuerdo a la magnitud de lo que se desea hacer, sin escalar a una guerra que pueda arrastrar a Irán, a otros actores de la región, y llevar a Israel a situaciones extremadamente difíciles, inclusive a su población civil. De todas maneras, ya hay que decir que todo el norte de Israel está en alerta, y se ha dado la orden de que la gente permanezca cerca de refugios abiertos, especialmente en Galilea Occidental y Galilea Oriental, no tanto en las ciudades del norte. Sí, en Haifa el intendente ha pedido que la gente esté cerca de los refugios, porque naturalmente Haifa es un lugar delicado. Ahora, fíjate cómo es la geografía, Miguel, o cómo son los intereses estratégicos de los terroristas también. Hay una especie de ecuación geográfica matemática, si me permitís el término. El Líbano tiene 3 ciudades importantes: Sidón,
Tiro, que están en el sur, son de origen bíblico, fenicio, ambas, aparecen en el Tanaj, y Beirut, más moderna, que está más al norte. Hezbollah hace la siguiente ecuación y no la oculta. Si Israel ataca Sidón, podemos atacar Haifa. Si Israel ataca Tiro, vamos a atacar otras ciudades que están por debajo de Haifa. Y si Israel ataca Beirut, vamos a atacar Tel Aviv. Es decir, hay una equidistancia o están buscando algún tipo de simetría entre la acción israelí y la respuesta posible de Hezbollah respecto a un escalamiento del conflicto. Por eso es que el gobierno israelí está tomando su tiempo con cautela, aunque es muy difícil de manejar esta cautela ante las presiones internas de la gente, para ver qué tipo de respuesta puede darse a esta provocación terrorista, a este acto criminal del terrorismo de Hezbollah. Y hay tres escenarios. Un escenario es que haya alguna acción militar un poco más elevada de la que estamos acostumbrados a ver en el norte del país, que son acciones militares puntuales, eliminación selectiva. Hoy hubo 2 terroristas de Hezbollah muertos. La gente cree que puede haber algo un poco más fuerte. Un segundo plano es una acción mucho más dura, mucho más enérgica, pero totalmente limitada. Limitada a golpear a Hezbollah sin tocar la infraestructura civil del Líbano, tema que en general se discute acá, si la responsabilidad es del Líbano en general, del gobierno libanés, o del Hezbollah como organización. Y la tercera es escalar a un conflicto en ciernes mucho mayor que no sabemos dónde va a terminar. Y esto es lo que el gobierno está tratando de equilibrar. ¿Por qué? Porque cuando se entra a una guerra, no es sencillo. Las guerras son difíciles de por sí, mucho más en la situación actual que está luchando Israel en varios frentes. Y a eso tenemos que agregar que si ya se decide entrar a una guerra, en este caso contra Hezbollah, hay que naturalmente verificar que el ejército pueda responder en las condiciones necesarias para triunfar en esa guerra, marcar objetivos puntuales claros de entrada y de salida de la guerra, porque no podemos quedarnos como se quedó en Beirut en el año 1982 y que haya un desgaste militar profundo como ya Israel lo sufrió en esa guerra en aquel entonces, que fue tan traumática y dolorosa para el ejército hebreo también. Y también, por otro lado, si se entra a la guerra, hay que mirar las reservas en los arsenales. Los arsenales israelíes están trabajando a presión. Las fábricas de armamento están trabajando a presión también. Netanyahu en Estados Unidos hizo un pedido de armamentos nuevamente. Es la tercera vez que lo hace. Y evidentemente para salir a luchar en forma directa en un conflicto abierto contra Hezbollah, hacen falta, como lo dijimos aquí, bombas de 2 toneladas por lo menos para destruir los túneles de profundidad que el Hezbollah tiene excavados a 35 o 40 metros de la superficie o más aún todavía. Y por lo tanto, si esas bombas se agotan, se agota el esfuerzo militar. Entonces, es toda una ecuación muy delicada que hay que hacer. La impresión generalizada es que naturalmente Israel va a responder, probablemente en los próximos días u horas, es imposible saberlo, pero la respuesta va a ser dura, importante, contra Hezbollah, pero a su vez mesurada, a su vez acotada, no una respuesta que implique respuestas que Israel después no pueda controlar de parte del Hezbollah y llevan una escalada que, repito, ninguno de los dos actores, ni Hezbollah ni Israel, quieren llegar. Además hay presiones internacionales de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, sobre Irán y sobre Israel y sobre Hezbollah, para que se atempere las reacciones. Y esto es interesante y notable, porque obviamente si bien no hay negociaciones directas entre Israel y Hezbollah, se mandan mensajes indirectamente para graduar cómo va a ser esta respuesta. Hezbollah sabe que la respuesta va a venir, lo sabe, lo entiende y es capaz quizá de digerir esa respuesta. Israel sabe que tiene que dar un golpe para equilibrar la situación y restituir en parte ese poder de disuasión que Israel está perdiendo en tantos frentes. Pero también Israel sabe que su respuesta debe ser acotada y limitada también. No sé cómo andamos de tiempo, Miguel, pero hay 2 temas más que me parecen fundamentales que si pudiéramos tocar. Sí, claro que sí, el juego de la guerra terrible. Me imagino que uno de ellos tiene que ver con la negociación por los rehenes, que es un tema que continúa siendo también uno de los temas más complicados. Sí, es uno de los temas más complicados, porque evidentemente ahora inclusive una escalada militar con Hezbollah también puede afectar las negociaciones con los rehenes, puede llevar a un endurecimiento del Hamas, que ya lo ha llevado. Ya sabemos que de Roma volvió el líder, el director del Mossad, y no ha traído buenas noticias, sino que ha traído noticias de un endurecimiento de parte del Hamas respecto a las negociaciones, como si volviera a situaciones anteriores. Y esto podría tener que ver también
con los sucesos del Líbano. Así que no son buenas las noticias, naturalmente, para los secuestrados, que sufren cada instante, cada segundo, cada minuto, ni para los familiares, ni para todo Israel respecto de este tema. Pero Ujú, permitidme comentar, por un lado, el tema de Turquía. ujú. Ya todo el mundo ya conoce las amenazas de Erdogan acerca de invadir Israel o no permitir que Israel avance o defender a los palestinos y demás. No son amenazas que haya que tomar a la ligera, ¿eh? Hoy nos parece como algo, eh, como diríamos, grandilocuente de parte de Erdogan, pero tengamos en cuenta que el objetivo principal del gobierno de Erdogan ya hace muchos años es volver a restaurar el antiguo imperio otomano. Y para aquellos que no lo saben, durante 400 años la tierra de Israel estuvo bajo control otomano. También Siria y también el Líbano. Por lo tanto, aquí hay intereses en juego mucho más importantes de parte de Turquía. No es una mera declaración, es un intento expansionista de Erdogan que ya tienen sus tropas presencias en Siria, luchando contra rebeldes kurdos en la frontera, y también has tenido en su momento presencia de tropas turcas en Libia, y también al dicho en Azerbaiyán más que nada la venta de armas contra Armenia, no presencia de tropas turcas directamente. Pero naturalmente no es un frente que Israel quisiera que se abra bajo ningún punto de vista, y no creo de todas maneras que se vaya a abrir, porque Turquía sigue siendo un país vinculado a la OTAN, y cualquier agresión de un país de la OTAN es como una agresión de la OTAN en general hacia ese país. Por lo tanto, es un mecanismo recíproco, pero la amenaza de Erdogan implicaría un acercamiento mayor a Irán y también, obviamente, al Hamas islámico. Y el otro tema que acaba de acontecer en Israel, y te aseguro que va a traer polémica mañana, pasado, síganlo de cerca en Buenos Aires, es el hecho que la policía militar israelí acaba de detener en la principal cárcel de terroristas palestinos que cometieron las masacres del 7 del 10 a 10 soldados carceleros israelíes, acusándolos de maltrato a un prisionero palestino que fue internado en un hospital, vamos a decirlo así vulgarmente, por algunas patadas en el tujes que recibiera. Y aquí comienza la polémica. ¿Puede llegar la policía militar israelí a detener a soldados israelíes en este momento que los soldados están jugando la vida en general como corpus? Estamos hablando como cuerpo en general. ¿No se puede tener alguna consideración mayor hacia soldados que están expuestos también a la agresividad de los encarcelados y que no son bebé de pecho la gente que está encarcelada allí? ¿O tenemos que ser tan inflexibles con ellos a punto de generar esta crisis que se está dando ahora? Te digo esta crisis porque mañana mismo pidió urgentemente el diputado Yudi Edelstein que, a pesar de que la Knesset entra en receso, en un largo receso, se reúna una comisión especial para estudiar esta detención preventiva de 10 soldados israelíes ante el abucheo general de sus compañeros y de otros guardiacárceles, y un malestar muy grande de algunos sectores de la sociedad en Israel y también de otros miembros del ejército que no comprenden este extremado celo de la policía militar para con los soldados y cierta tibieza para con los detenidos. Miguel, todo un tema que pone en vilo a la democracia israelí. Querido Natario, agradecerte como siempre. La verdad es que cuando uno escucha lo que acontece en Israel y mira el mundo, dice, ahí se concentra todo. Realmente es todos los factores que están y los intereses jugando en esta guerra tan difícil que sostiene Israel. Un abrazo y te vamos a seguir molestando seguramente mañana como siempre, esperando alguna mejor noticia. Un abrazo grande y gracias. Hablamos, Miguel. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta mañana. El profesor Natalio Steiner, dándonos el panorama de noticias de este fin de semana tan doloroso en Israel, con este terrible episodio donde 12 niños jugando al fútbol, sí, haciendo aquello que es distraerse, jugar al fútbol, un misil les quitó la vida. Un horror absoluto.